Listo, jovencitos, primeramente bienvenidos a esta segunda parte del tema de polígonos y vamos a seguir resolviendo más ejercicios relacionados a este tema que creo que no está muy difícil, ¿verdad? Empecemos con este ejercicio, el que ustedes están viendo a continuación. Nos piden determinar el número de ángulos rectos. ¿Cuánto mide un ángulo recto, jóvenes? ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90, ¿verdad? Nos piden determinar entonces cuántos ángulos rectos. A ver, les hago una pregunta. En 180 grados, ¿cuántos ángulos rectos hay? En 180, 2, ¿verdad? En 360, ¿cuántos ángulos rectos hay en 360? 4, ¿verdad? Solamente basta dividir, por ejemplo, 360 entre 90 para que te dé a ese 4 que ustedes están colocando ahí. Entonces, lo que debemos hallar entonces nosotros es la suma, ¿sí? La suma de esos ángulos internos. Y después de hallar esa suma, lo dividimos entre 90, pues, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Determinar el número de ángulos rectos a que equivale la suma de los ángulos internos de un polígono cuyo número de diagonales, aquí miren, cuyo número de diagonales es igual al número de sus ángulos internos. A ver, nos están diciendo por acá, en un primer pasito, que el número de diagonales es igual a ¿cuánto? Al número de ángulos internos. A ver, ¿recuerdan? El número de ángulos internos ¿a qué era igual? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a qué era igual el número de ángulos internos? ¿A qué era igual? A ver, te están diciendo el número de ángulos internos. ¿Recuerdan a qué era igual el número de ángulos internos? Por ejemplo, ¿cuántos ángulos internos tiene un triángulo? 3, ¿verdad? Un cuadrilátero tiene 4 ángulos internos. Entonces, quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que el número de ángulos internos ¿a qué es igual? ¿Recuerdan? ¿Lo hicimos? No. Solano, lo que tú me colocas es la suma. No, bueno, tú me colocas la medida. La medida de un angulito me colocas. Yo no te pido la medida. Yo te pido cuántos ángulos internos. Y por ahí Yarik nos está diciendo, ¿no? El número de ángulos internos es igual al número de lados, chicos. El número de ángulos internos es igual al número de lados. ¿Sí? Listo. Entonces, este número de diagonales, según el dato, tiene que ser igual al número de ángulos internos. Entonces lo igualo al número de lados, que es n, ¿verdad? Listo. Bueno, acá le estoy colocando número de ángulos internos. Esto de acá lo puedo reemplazar. Recuerda, las diagonales. Este de acá, el número de diagonales, esta es su formulita. Y el de acá, ¿por qué lo reemplazo, chicos? ¿Por qué lo reemplazo? A ver, está fácil. Por n, ¿verdad? Lo reemplazamos por n. Ahí está. Y listo. ¿Quiénes se van? ¿A quiénes lo puedo simplificar, chicos? ¿A quién lo puedo simplificar? Las n, ¿verdad? Se van las n, correcto. Este 2 pasa al otro lado a multiplicar. Me quedaría 2 de esta manera. Listo. Ahora este menos 3 pasa con signo positivo. Claro, el n vale 5. ¿Cómo se llama ese polígono de 5 lados? ¿Cómo se llama el polígono de 5 lados? Un pentágono, correcto. Lo que debo de hallar ahora en un segundo pasito es la suma de los ángulos interiores de un pentágono. Para eso vamos a utilizar esta formulita, ¿verdad? 180 por n menos 2. A ver, reemplacen ustedes, jóvenes, y díganme cuánto vale la suma de los ángulos internos de un pentágono. ¿Cuánto saldría la suma de los ángulos internos de un pentágono? A ver, 540, a ver. En vez de n le pongo 5 y 5 menos 2 es 3, ¿verdad? Hay que multiplicar 3 por 180 y me daría 540. ¿Correcto? Y como último paso, lo que me están pidiendo es ¿cuántos ángulos de 90 hay en 540? ¿Cómo sería, jóvenes? ¿Cuántos ángulos de 90 hay en 540? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación matemática? Bueno, por ahí dicen 6, creo que sí. Una división, ¿verdad? Hay que hacer una división. Claro, Romualdo tiene razón, pero al revés, Paolo, al revés, 540 entre 90, al revés, pero tu respuesta estaba por ahí, Hay que dividir entonces, para saber cuántos números o cuántos ángulos de 90 hay, 540 entre 90. Y la respuesta sería, bueno, se va un 0 de arriba, un 0 de abajo, 54 entre 9 es 6. Hay 9 angulitos
disculpen, hay 6 angulitos de 90 grados. La alternativa D. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué tal el ejercicio? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo, jóvenes. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Tenemos por acá este ejercicio, el ejercicio número 15 de su módulo de aprendizaje. Nos dicen A, B, C, D y bueno, puntos suspensivos, es un polígono de 20 lados. Tiene 20 lados, quiere decir que mi n vale 20 en este polígono, ¿no? Listo, te piden calcular el valor de x. Vamos a nosotros calcular el valor de x. ¿Cuánto vale x? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que n es igual a 20, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente entonces. Creo que en este ejercicio, jóvenes, tenemos que asumir que es un polígono regular, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos va a servir asumir que es un polígono regular? ¿Nos serviría asumir que es un polígono regular? Creo que sí, ¿verdad? Porque así que podríamos decir que el ángulo en el vértice B, en el vértice C y en el vértice D, ¿qué tienen que ser esos angulitos? En el D, en el C y en el B. Deben de ser iguales, ¿verdad? Claro, deben de ser iguales. Entonces, ¿qué les parece si asumimos eso? Pues, ¿no? Para eso, entonces, hay que hallar la medida del ángulo interior. ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Cómo hallamos la medida de un angulito? Como ya estamos asumiendo que es un polígono regular, ¿cómo se halla la medida de un angulito, de un ángulo interior? Cabe recalcar que como es un polígono regular, todos sus ángulos interiores serán iguales, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es la formulita? A ver. No, ese es del ángulo exterior, Pisco. 360 entre n es del ángulo exterior. Solano y Robert por ahí lo están colocando, ¿no? Esta formulita. 180 por n menos 2 dividido entre n. Reemplacemos. En vez de n hay que ponerle 20, ¿no? Sería de la siguiente manera. 20 menos 2, 18. Y el n que vale 20. Ahí está. ¿Cuánto sale? A ver, jóvenes. ¿Cuánto sale el ángulo interior? A ver. Antes de que yo lo saque la respuesta, ¿cuánto le sale a ustedes el ángulo interior? Hagan esa operación. 162, ¿qué dice el resto? 162. Sí, a ver, acá se iría un 0 de arriba con un 0 de abajo. Este 18 con este 2 le sacamos la mitad. La mitad de 18 es 9 y 9 por 18 sería 162. Quiere decir que en el vértice B, en el vértice C y en el vértice D, tengo que colocar el angulito de 162, ¿correcto? Le colocamos ahí 162, 162 y 162 grados, ¿correcto? Ahora, siguiente pregunta. Esta figurita que yo estoy colocando acá, ¿qué es? Es un polígono, claro que no es regular. Pero ¿cómo se llamaría ese polígono? ¿Cuántos lados tiene? Pues, ¿no? Un pentágono, ¿verdad? Tiene 5 lados. Claro, es un pentágono que tiene 5 lados. Entonces, ¿qué les parece si hallamos por acá, como es un pentágono, hallemos la suma de los ángulos interiores de un pentágono? Según fórmula primero, según la fórmula. ¿Cómo sería? ¿Recuerdas la formulita? 180 por n menos 2, ¿verdad? A ver cuánto sale, reemplaza solamente el 5. Creo que lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. 540, ¿verdad? Reemplazamos el 5 acá, 5 menos 2. Bueno, pero quiero que te des cuenta, mira lo que estoy haciendo acá, ¿eh? Antes de hacer eso. Esto de acá es según fórmula, pero según la gráfica, si yo quisiera hallar la suma de los ángulos interiores, ¿qué tengo que hacer? Según la gráfica, ¿qué debería de hacer si yo quiero hallar la suma de los ángulos interiores? Sumar estos 5, ¿verdad? Hay que sumar 162 más 162 más 162 más el x y más el x de acá, que sería más 2x, y lo igualamos a esto. Claro, lo igualamos a esto que ustedes me han dicho que acá es 180 por 3, porque el n vale 5. Bueno, 180 por 3, y ahorita lo sacamos. Si tú sumas todos estos 3, 162 más 162 más 162 es 486. Bajamos el 2x,
Y 180 por 3 es 540. Ahí está. 486 pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Sería 54. Si 486 pasa a restar a 540, sale 54. ¿Cuánto sale el X? Ya está fácil. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y resulta que el X es igual a 27 grados, ¿correcto? Sería la alternativa E. Chicos, pero mucho aquí algo por favor importante. Debemos de asumir, al inicio hemos debido de asumir que el polígono que es, para poder resolverlo, hemos tenido que asumir que este polígono que es un polígono regular. No te lo dice el ejercicio, pero hemos tenido que asumirlo para que así lo podamos resolver, ¿sí? Listo, mayormente sí te van a decir los ejercicios, sí te van a decir que es un polígono regular, pero en este caso hemos tenido que asumir que es un polígono regular. Listo, jóvenes, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Qué tal ese ejercicio? ¿Se entendió? Listo, vamos con el siguiente ejercicio entonces. Ahí está, vamos guardando por acá otra asistencia porque creo que han llegado más compañeros de ustedes. Ahí está, listo. Ahora sí, sigamos por acá con el siguiente ejercicio. Nos dicen, calcular el número de lados de aquel polígono en el cual al disminuir dos lados, su número de diagonales disminuye en 19. Quiere decir, jóvenes, que vamos a tener dos casos acá, ¿sí? Vamos a tener un caso al inicio y un caso al final. En el inicio yo voy a tener un número de lados que lo voy a poner n. Ese va a ser mi número de lados al inicio. Pero ¿qué me dice al final? ¿Qué sucede con el número de lados al final? ¿Qué me dice el ejercicio? Al final, ¿qué le pasa al número de lados? Aquí está, ¿no? De aquel polígono en el cual, claro, al disminuir dos lados, correcto, tenemos que disminuir dos lados, ¿verdad? Es decir, el número de lados al final sería n menos 2. Claro, lo disminuimos en dos lados. Sería n menos 2 el número de lados. ¿Correcto? Listo. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Por qué coloqué esto al final? ¿Sí? Entonces, sigamos por acá. Entonces, al inicio no solamente va a tener un número de lados n. Recuerda que también va a tener un número de diagonales, ¿sí? Va a tener también un número de diagonales, ¿correcto? Recuerda que esta es la formulita, ¿sí? Entonces, empecemos por acá. El número de diagonales al final debe de ser igual a ¿qué, chicos? Esta F quiere decir final. El número de diagonales al final, ¿a qué será igual? Según lo que me dice el enunciado. Si yo disminuyo el número de lados, el número de diagonales al final disminuye en 19. Dice que el número de diagonales disminuye en 19. Entonces, mi pregunta sería, antes de poner lo que ustedes están colocando, mi pregunta sería, si el ejercicio me dice que al final el número de diagonales va a disminuir en 19, ¿dónde habrá más diagonales? ¿Al inicio o al final? ¿Dónde hay más diagonales? Según el ejercicio, al inicio. Porque si tú disminuyes el número de lados, quiere decir que va a haber menos diagonales al final. Eso quiere decir que las diagonales al final tiene que ser igual al número de diagonales que había al inicio, pero menos 19. Porque acá me dice que disminuye en 19. ¿Se entendió esta parte, esta ecuación que coloqué acá? ¿Se entendió? El número de diagonales al final es igual al número de diagonales que habían al inicio, pero menos 19, disminuido en 19. Y ahora solamente con esta formulita y con el número de lados hay que reemplazar. Empecemos por las diagonales finales. Recuerda que este de acá es la formulita. ¿Cómo quedaría entonces expresado esta formulita para las diagonales finales? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo quedaría expresado este primero? Recuerda que es n menos 2 el número de lados acá. N menos 2 es el número de lados. ¿Cómo quedaría? A ver, ¿quién? El de acá primero, número de diagonales finales. Mira, el número de lados acá vale n menos 2. ¿Cómo quedaría expresado? Aplicando esta fórmula. A ver, ¿alguien por ahí? A ver, ¿tiene alguna idea cómo quedaría el de acá primero? El número de diagonales finales. Zafra dice n menos 2 por n menos 2 menos 3. Claro,
Zafra, pero todavía no restes menos 19, Zafra. Lo que tú has puesto de hace ratito está correcto, hija, pero no le restes todavía menos 19, ¿no? Listo. Sigamos por acá. Ahora, entonces lo que ustedes están colocando está bien, ¿ah? Está correcto. Sería de la siguiente manera. N menos 2, porque el número de lados acá vale N menos 2. Entre corchetes le pongo N menos 2 menos 3. Siguiendo esta formulita de acá y todo dividido entre 2. ¿Correcto? Tiene que ser igual a ¿qué? Para este de acá, para el número de diagonales del inicio, si ustedes se dan cuenta, como el número de lados es N, es la misma fórmula de acá, ¿verdad? Le coloco esta misma fórmula, ¿verdad, chicos? Para las diagonales que había al inicio. La misma fórmula, ¿sí? Lo colocamos por aquí. N por N menos 3 entre 2. Menos 19. Ahora sí, menos 19. Correcto, ¿sí? Y esto podemos expresarlo nosotros. Mira, ¿qué es lo que hice acá? Este 2 pasa a multiplicar al 19 y se convierte en menos 38. ¿Alguien me puede decir por qué el 2 tiene que pasar al 19 a multiplicar? ¿Por qué tengo que multiplicar al 2 por el 19? ¿Alguien? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer eso? A ver. ¿Con palabras me lo pueden decir? Claro, porque no lo divide al 19, correcto. Entonces, para que este 2 esté debajo del 19 también, tengo que primero multiplicar al 2 por el 19. Y recién, si te das cuenta, ya este 2 está debajo del 38, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se entendió eso? Eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Son cosas básicas, ¿no? Listo. Ahora sí, por aquí, ¿esto cómo queda? Recuerda, por ahí me lo puso alguien también. Menos 2 menos 3 es menos 5. Recuerda que signos iguales se suman, pues, ¿verdad? Por eso me queda n menos 2 acá. Y esto de acá me quedaría como n menos 5. ¿Quiénes se van, chicos? Ahí está fácil. ¿A quiénes lo elimino? ¿Quiénes se van? Los dos, ¿verdad? Los denominadores. Este denominador 2 y este denominador 2. Chao. Se van. Listo. Sigamos por acá. ¿Qué podemos hacer ahora? Creo que acá debemos aplicar propiedad distributiva, ¿verdad? Acá hay que aplicar propiedad distributiva, ¿sí? O también hay una propiedad que me dice, acá hay una propiedad que me dice, cuando tú tienes, digamos, dos factores, o bueno, en este caso, este factor que es n-2 y este que es n-5, que tienen un término en común. ¿Cuál es el término en común de estos dos factores, chicos? ¿Cuál es el término en común? El n, ¿correcto? Hay una propiedad en el álgebra que me dice cómo resolver cuando tengo un término en común. ¿Cómo se resuelve? El término en común se le eleva al cuadrado. Ahí está. El siguiente paso es sumar los términos que son diferentes. Menos 2 y menos 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 2 y menos 5? Menos 7. Pero ese menos 7 lo multiplicas por el término que se repite, que es n. Quedaría menos 7n. Y por último, hay que multiplicar el menos 2 por el menos 5. ¿Cuánto es menos 2 por menos 5? 10 positivo, correcto, 10 positivo. Y ahí está. Creo que en álgebra les han explicado este método, ¿verdad? Sí, no sé, quizás les explicó el profesor, pero creo que sí lo han llevado ustedes. Sí han llevado. Sí, creo que eso se lleva en productos notables, creo que en lo que es productos notables. Listo, sigamos por acá entonces, continuemos por acá. Y acá también, acá sí que hay que aplicar la propiedad distributiva. N por n es n al cuadrado y n por menos 3 es 3n, ¿verdad? Y por acá bajamos al menos 38 normal. Ahora sí, chicos, ¿quiénes se eliminan? ¿Quiénes se restan? ¿Quiénes se restan? Por ahí hay para restar. ¿Hay algo que puedo restar? Correcto, mira, acá tienes un n al cuadrado y acá tienes en el otro lado otra n al cuadrado. Esas n's al cuadrado se restan, se van. ¿Correcto? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Este menos 38 va a pasar al otro lado con signo positivo. Y este menos 7 pasa a este lado de acá también con signo positivo. Mira cómo queda. Menos 7 pasa acá con signo positivo, sería... No, ahí Córdoba, recuerda, menos 7 pasa al otro lado. Lo estoy pasando a este menos 7 acá, Córdoba. Quedaría positivo el 7n. 7n positivo menos 3n me da 4n, pues, ¿sí? Y el menos 38 pasa a este lado con signo positivo a sumar al 10 y me quedaría
48. Correcto. El 4 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto sale n? ¿Cuánto vale n? Ahí hasta me están dando la respuesta. N es igual a 12. Quiere decir que este polígono, bueno, nos están pidiendo el número de lados del polígono y sería, a ver, ¿qué nos piden? Calcular el número de lados de aquel polígono. Bueno, 12, ¿verdad? La respuesta sería, en este caso, la alternativa D, 12. Chicos, ¿alguien sabe cómo se llama este polígono de 12 lados? A ver, ¿alguien sabe qué nombre recibe? A ver, ¿alguien por ahí? Claro, dodecágono, correcto, excelente, excelente su respuesta, dodecágono, ajá. Este es un dodecágono, suena un poquito feo quizás, pero ese es su nombrecito. Vamos con el siguiente ejercicio, jóvenes, vamos con el siguiente ejercicio. No estén hablando esas palabritas en su casa, porque si no, no vaya a ser que su mamá va a decir, el profesor Marvin está que les enseña a hablar malas palabras, se vayan a molestar en casa, ¿no? Que suena un poco raro, pues ese... Claro, no, pero no vaya a ser que por ahí su mamá o su papá llegue una visita y usted salga por ahí hablando, hoy dodecágono, y ya por ahí me echen la culpa que les estoy enseñando yo a hablar cosas raras. Ya bueno, vamos por acá, chicos, vamos por acá a resolver el siguiente ejercicio. A ver, ni mucho menos lo utilices cuando estés por ir al baño, ¿no? Ahí sí ya fue ya. Listo, ahora sí. Vamos por acá, jóvenes, con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio número 20. Tenemos el ejercicio número 20. ¿Qué nos dice el ejercicio 20? Vamos a resolverlo por aquí. A ver, si se multiplica, o bueno, si se quintuplica. ¿Qué quiere decir quintuplicar? A ver, ¿qué quiere decir quintuplicar? ¿División o multiplicación? Multiplicación por 5, ¿verdad? Listo. Si se quintuplica el número de lados de un polígono convexo. A ver, vamos a ver. Quiere decir que también vamos a tener un inicio y un final. Al inicio, el número de lados va a ser n. ¿Y cuánto va a valer al final el número de lados? ¿Cuánto va a tomar el valor el número de lados? 5n, ¿verdad? Ahí está. Ahora, mi pregunta sería, chicos, en este caso, ¿dónde habría más diagonales? ¿Al inicio o al final? ¿Dónde habría más diagonales? Al final, ¿verdad? Porque si el polígono va a tener más lados, porque quintuplicar quiere decir que va a haber más lados, entonces al final tendría que haber más diagonales. Pero bueno, esa es una pregunta extra. Vamos a ver qué nos piden. La suma, si se quintuplica, entonces, ¿qué es lo que sucede? La suma de las medidas de sus ángulos internos... La suma de las medidas de sus ángulos internos queda multiplicado por 6. Quiere decir que la suma de los ángulos internos al final tiene que ser 6 veces la suma de los ángulos internos que había al inicio, ¿verdad? Es lo que dice acá, porque acá dice que la suma queda multiplicado por 6, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? A ver, vuelvo a repetirlo. Lo que me dice el ejercicio es que la suma de los ángulos internos al final tiene que ser igual a 6 veces la suma de los ángulos internos que había al inicio. Lo plasmamos como una ecuación de la siguiente manera. ¿Ve? La suma de ángulos internos al final tiene que ser igual ¿a qué? Tiene que ser igual a la suma de los ángulos internos que había al inicio, pero multiplicado por 6. Pero multiplicado por 6, ¿verdad? Correcto, multiplicado por 6. Hasta ahí, ¿se entendió esa parte? Esta ecuación que coloqué acá. ¿Sí? Listo. Recuerda por acá que esta es la formulita para la suma de los ángulos internos, ¿correcto? Quiero que me ayuden ustedes a colocar esta formulita, pero utilizando 5n, porque recuerda que el número de lados al final es 5n. ¿Cómo quedaría? Aquí. A ver, para este primero, para la suma de los ángulos internos al final, ¿cómo quedaría? Ahí está. Claro, quedaría 180 por 5n menos 2, ¿correcto? Y en el caso de la suma de los ángulos internos al inicio, es la misma fórmula, es lo mismo. Sería 180 por n menos 2, ese sí no cambia. Bajamos por acá el 6 multiplicado por 6 y listo. Ahí, ¿a quién puedo simplificar? Está fácil. ¿Quién se va? ¿Quién se simplifica, chicos? Ahí hay un número que se va, que se simplifica. No, sexta no. Hay un, el 180.
Recuerden que mira, este 180 está multiplicando. Está multiplicando, está multiplicando a todo esto. A ver, una pregunta extra antes de eliminar al 180. ¿Cuántos factores hay acá, chicos? ¿Cuántos factores hay acá? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuántos factores hay? Recuerda que un paréntesis hace un solo factor. ¿Cuántos factores hay ahí? En este lado hay 3. El 180, el n-2 y el 6. 3 factores. ¿Cuántos factores hay acá? En este lado. Aquí, ¿cuántos hay? 2, ¿verdad? Entonces, listo. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Quiere decir que este factor 180 con el de acá se van, se eliminan, ¿correcto? Y listo. Lo que voy a hacer, bajo 5n-2 normal, pero acá tengo que aplicar la propiedad distributiva. 6 por n es 6n y 6 por menos 2, menos 12. ¿Correcto? Listo. El 5n pasa aquí a restar al 6n. Pasa a restar el 5n al 6n. Me queda una sola n. Y el menos 12 pasa con signo positivo. Sería 12 positivo. Correcto. 12 positivo acá. Con este menos 2 me daría 10. ¿Verdad? Recuerda, este menos 12 pasa aquí con signo positivo. Sería 12 positivo menos 2, me daría 10. El n vale 10. ¿Correcto? Bueno, ustedes ya saben cómo se llama ese polígono. No lo vayan a mencionar. No vaya a ser que de ahí nos vayan a decir algo. Ahí está el polígono. Sería la alternativa C, ¿verdad? Ahí está. Ahí lo tienen ustedes. Sería el decágono, ¿verdad? Ahí está, el decágono. Correcto, ese es el nombrecito de ese polígono, ¿sí? Listo. El día de hoy, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio extra. Todavía nos queda un tiempito, que es el siguiente ejercicio para poder terminar. Este ejercicio de acá, ¿sí? Nos están pidiendo hallar la suma de alfa más beta más tita y este de acá que se llama omega, ¿sí? Este de acá es el omega. Vamos a hallar la suma de estos cuatro ángulos. Mi primera pregunta sería, chicos, este polígono, ¿cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene este polígono? A ver, ¿quién me dice cuántos lados tiene ese polígono? 5, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Claro, tiene 5 lados, ¿correcto? Lo pongo por acá de una manera más grandecita. ¿Cómo se llama un polígono de 5 lados, chicos? ¿Cómo se llama? Un pentágono. Y aunque no parezca, esto es un pentágono, chicos. Pero esto de acá es un pentágono. ¿Alguien sabe su nombre? Hay pentágonos convexos, pero también hay pentágonos que... ¿Alguien me puede decir cómo se llama este? ¿Qué tipo de pentágono es? No es un pentágono convexo, no convexo, correcto. Esto es un pentágono no convexo, ¿sí? Recuerden que eso lo vimos la clase pasada un poquito en la parte teórica. Listo, sigamos entonces. Lo que yo les voy a pedir hallar, jóvenes, primero es los ángulos interiores. ¿Cuánto vale el ángulo interior aquí? Para este alfa es el ángulo exterior. ¿Y su ángulo interior? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale el ángulo exterior? Interior, disculpen. Correcto, 180 menos alfa, ¿verdad? Porque esto es un ángulo llano, pues. Entonces aquí le coloco, bueno, recuerda que n es igual a 5, no te olvides de eso. Aquí sería 180 menos alfa. Hasta ahí vamos bien. Listo. Sigamos por acá. Ahora tenemos por acá el beta. Acá también va a ir un ángulo interior, a que ustedes no lo crean. Pero ¿cuánto vale este ángulo interior que debo de colocar acá? ¿Quién me dice? Claro, porque acá ya es una vuelta, pues todo esto es una vuelta. Ahí no es 180, chinchay, ahí es 360, porque todo esto ya es una vuelta, chicos. Todo esto ya es una vuelta. Por eso debería de ser 360 menos beta, ¿correcto? El de acá también está fácil. ¿Cuánto sería acá, ese angulito? 360 menos tita. Y por último, el de acá, ¿cuánto sería? A ver, este se llama omega. Ese de ahí es omega. 180 menos omega. Ahí está, listo, correcto. Y ya tenemos, miren, los ángulos interiores que son 5, ¿correcto? Lo que vamos a hacer primero, jóvenes, es utilizar este de acá,
para hallar la suma de los ángulos interiores, ¿correcto? ¿Cómo sería la formulita? A ver, esta, ¿verdad? ¿Sí? La suma de los ángulos interiores, ¿sí? Bueno, creo que tú ya sabes, lo hemos resuelto en ejercicios anteriores. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos de un pentágono? Ya lo habíamos resuelto anteriormente, 540, ¿verdad? Acá lo vamos a reemplazar entonces por 540. Pero ojo, según la gráfica, ¿qué es lo que tengo que hacer para hallar la suma de los ángulos interiores? ¿Qué hago según esta gráfica? ¿Qué tengo que hacer? Sumar todos estos ángulos, pues, ¿no? Parece un poquito tedioso, pero vamos a sumarlo por acá. Primero, 180 menos alfa, más 360 menos beta, más 360 menos tita, y más 180 menos omega. Pero me falta sumarlo más 67, ¿correcto? Vamos a sumar todo esto primero. Todo esto. A ver, ayúdenme a sumar, por favor. Sumen 180 más 360 más 360 más 180 y más 67. A ver, ¿cuánto sale? A ver, ayúdenme, chicos, sumando primero los números. 180, bueno, 180 más 180 es 360. 360 más 360, 720. Claro, creo que por ahí sí, 720 más 360 es 1020. Algo, a ver, sí, ¿seguros? 1147, a ver. Bueno, esto de acá, recuerden, es igual a 180 por 3, que es 540, ¿no? Acá 540, y si sumamos todos los números, claro, 1147. Pero menos, miren, menos adelante, el menos adelante, ¿sí? Menos adelante porque recuerda que es menos alfa, menos beta, menos tita y menos omega. Si lo voy a colocar dentro del paréntesis positivo, tengo que sacar el negativo afuera. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Que tuve que sacar el negativo afuera del paréntesis, porque todos estos acá arribita eran negativos, pues, ¿sí? Sí, ¿verdad? Listo. Ahora sí, todo esto pasamos al otro lado con positivo. Ahí está. Ahora sí son positivos todos. Listo. Y este 540 pasa a restar a 1147. ¿Cuánto sería la respuesta si pasa 540 a restar a 1147? Bueno, la resta me daría 607. Correcto. Y esa sería la respuesta. Nos piden la suma de estos ángulos, que sería 607 grados.